En la clase pasada estudiamos las derivadas parciales de una función de varias variables. Recordemos que si tenemos una función de dos variables f de x, y, entonces la derivada parcial en x representa el cambio diferencial en f si x cambia de x a x más dx. Esta la conocemos como también una cantidad diferencial, es decir, diferencial siempre va a ser una cantidad que es aproximadamente igual que 0. Muy bien. Y recordemos que este cambio en realidad es una razón. Es decir, yo me fijo en cuánto cambia f cuando cambia x. De la misma forma, la derivada parcial de y es lo mismo, o más bien representa la razón de cambio en f cuando y cambia por una cantidad diferencial de y. De nueva cuenta, este diferencial se lo llama de esta forma porque es aproximadamente igual que 0. Correcto. Muy bien. El día de hoy vamos a estudiar lo que conocemos como diferencial total. Muy bien. El diferencial total nos va a representar el cambio, ahora sí es cambio, no razón, en f de x, y o en general una función de varias variables cuando x cambia por x más delta x y cambia a y más delta y. Y cambia a y más delta y. O de y, mejor dicho. Muy bien. ¿Cómo vamos a definir esto? Bueno, recordemos del cálculo de una variable. El diferencial no es algo que no conozcamos, es algo que en el cálculo de una variable definíamos de la siguiente forma. Muy bien. Vamos a recordar algo. Mi derivada de una función, de una variable, no es otra cosa que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Sin embargo, vamos a ocupar ahora una notación que nos va a ayudar, o va a ser más claro entender el concepto de diferencial. Si yo únicamente hago el siguiente cambio de notación, límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x todo sobre delta x. Si podemos ver, la definición es totalmente equivalente. Bien. De esta manera, yo voy a hacer ahora lo siguiente. Límite cuando delta x tiende a 0. Y a esta diferencia la voy a llamar delta f con respecto a delta x. Y en el límite en que delta de x tiende a 0, esto se convierte en una diferencia.
Muy bien. Vamos a suponer ahora que delta X es pequeño y que por lo tanto delta F también. ¿A qué le llamamos pequeño? Bueno, en matemáticas cuando decimos que una cantidad es pequeña, quiere decir que delta X sea mucho menor que 1. ¿De acuerdo? Pero en valor absoluto es mayor que 0. Es muy pequeño respecto de 1, pero sigue siendo mayor que 0. Y esto entonces nos permite evaluar derivadas numéricamente, por llamarlo de una forma. Entonces, cuando delta X es pequeño y delta F también, la derivada es más o menos igual o aproximadamente igual a tomar la razón del cambio en F cuando cambia X. Es decir, yo tomo cantidades que son aproximadamente, o mejor dicho, que son pequeñitas y eso me va a dar algo que es aproximadamente igual a la derivada. De ahí entonces yo tengo un resultado de mi cálculo de una variable que me dice lo siguiente. Que de cierta forma, considerando a estos dos como una razón de cambio entre cantidades diferenciales, puedo hacer lo siguiente. df va a ser aproximadamente igual a delta de f por delta de x de x. Y la igualdad se va a cumplir cuando considero a esta razón de cambio como la derivada. Pero obviamente en el intermedio de aquí a acá hubo el proceso de límite cuando x tiende a 0. Muy bien. De la misma manera entonces, para una función de varias variables, siguiendo la misma idea, podemos definir el diferencial llamado total como la siguiente suma. De df es lo mismo que la sumatoria desde igual a 1 hasta n, el número de variables que tiene mi función, de la parcial de f con respecto a xy por el diferencial de xy. O en forma larga, esto es parcial de f respecto parcial de f respecto de x1 más parcial de f respecto a x2, diferencial de x2 más, etcétera, hasta parcial de f respecto de xn, diferencial de xn. Ahora bien, observemos que esto es un concepto totalmente análogo al diferencial de una función de una variable. De este lado tenemos el incremento o cambio diferencial en la función, y lo tenemos también acá. Y en el lado derecho tenemos
una derivada multiplicando a un diferencial. En el caso de una función de varias variables, lo llamamos diferencial total porque se considera el cambio respecto a un cambio global en cada una de las variables. Por eso es que tenemos la derivada de la primera variable con el diferencial y se suma con el cambio en la segunda variable sumado con el cambio debido al cambio en la tercera variable, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al cambio en f debido a cambiar la variable xn. Muy bien. Esta nosotros la vamos a ocupar, o esta definición nos es útil para calcular incrementos. Y llamamos incremento en general, sin embargo debemos tomar en cuenta que un incremento puede ser mayor, igual o menor que 0. Muy bien. ¿De qué manera vamos a utilizar este concepto para calcular incrementos? Bueno, lo más sencillo es cuando nos dicen, pues calcula el diferencial si mis coordenadas o mis variables cambian de tanto a tanto. Y eso pues no tiene mayor chiste que calcular el diferencial de esta manera. Una vez que me dan una función, puedo calcular las derivadas parciales y seguramente que me van a dar un valor numérico para el cambio en cada una de las variables. Sin embargo, en la ingeniería, lo que nos interesa son las aplicaciones. Y esto nos va a permitir, como aquí lo dijimos, es calcular incrementos que, por ejemplo, se pueden ver como errores de medición. O sea, estoy hablando de los casos prácticos para los que nos va a servir el cálculo del diferencial total. Errores de medición, cantidad de materiales, grosores, volúmenes, etcétera. Muy bien. Vamos entonces a considerar este ejemplo. Nos dice aquí, el radio de la base y la altura de un cono circular se miden y resulta ser que tenemos 10 centímetros y 25 respectivamente, con un posible error en la medición de a lo más de 0.1 centímetros en cada una de las mediciones. Y nos dicen, use el diferencial para estimar el error máximo a la hora de calcular el volumen, utilizando estas medidas, por supuesto. Bien, tenemos entonces lo siguiente. Se trata, por lo tanto, de un cono circular. Eso quiere decir que tengo un círculo y ahí está el cono. Me dicen que de radio de la base es 10 centímetros y la altura son 25 centímetros. Debo recordar entonces que el volumen de un cono
está dado por la expresión B igual a pi r cuadrada por altura sobre 3. Y esta es la función que yo voy a utilizar como función, estaría escrito como volumen con las variables r y h igual a pi r cuadrada h sobre 3. Muy bien. Voy entonces a escribir el diferencial de esta función. El diferencial de esta función entonces estaría dado por lo siguiente: de b, parcial de b con respecto a r, de r, más de b, parcial en h, de h. Y calculando las derivadas, esto resulta en parcial con respecto a r, va a ser 2pi RH sobre 3 con dr, más parcial respecto a la altura, pi r cuadrada sobre 3 dh. Muy bien, ya tengo la forma funcional del diferencial del volumen. ¿Cómo voy a calcular el error máximo entonces? A la hora de calcular el volumen, si yo sé que el error en las mediciones es de a lo más 0.1 centímetros. Bueno, eso me dice que el cambio en R, en valor absoluto, debe de ser, o mejor dicho, es igual que el cambio en la altura. ¿Por qué cambio? Bueno, pues porque mi error en la medición puede ser hacia arriba o hacia abajo. Por eso le estoy tomando valor absoluto. Es decir, si yo medí 25 centímetros, me dicen acá que el cambio es a lo más de 0.1 centímetros. Es decir, que este cambio es menor o igual a 0.1. De tal forma que el cambio máximo se va a dar cuando de R sea igual a dH y sea igual a 0.1 centímetros. Todos los demás cambios van a ser menores puesto que tengo esta relación. ¿Por qué le estoy poniendo valor absoluto? Bueno, pues porque si el error de medición es a lo más esto, quiere decir que yo puedo medir 25 centímetros más menos a lo más 0.1. Es decir, esto puede quedar por un lado como 25.1 o 24.9. ¿Correcto? Por eso es que en general tienes esta relación de más menos el incremento y a la hora de tomar el error máximo se toma el valor absoluto de esos cambios. A partir de aquí lo único que viene es sustituir estos dos de R, de H y los valores de R y H que nos dan allá arriba. Para R 10 centímetros, para H 25 centímetros, donde sustituyo en la expresión que yo tengo para el diferencial del volumen. Por lo tanto, entonces, numéricamente, este cambio no es otra cosa que dB igual a 2pi R, que vale 10, H, que vale 25, sobre 3. Y de R, que es 0.1, más pi por R cuadrada, que vale 10, sobre 3, y la de H, que es 0.1. ¿De acuerdo? Y todo esto siendo un volumen y nuestras unidades
centímetros tiene unidades entonces de centímetro cúbico. Muy bien, luego entonces, a partir de este punto, lo que sigue son cuentitas y vamos a hacer esto de la forma rápida sin utilizar, o más bien utilizando en lo menor posible, la calculadora. Muy bien, vamos a reescribir esto entonces como 2pi por 10 por 25 sobre 3. Y punto 1 no es otra cosa que 1 sobre 10 más pi por 10 cuadrado sobre 3 y punto 1 una vez más 1 sobre 10 y centímetro cúbico. Muy bien, entonces 10 se cancela con 1 sobre 10 y el cuadrado se cancela con este otro. Por lo tanto, entonces tengo 2 por 25, 50 pi sobre 3. Y de este lado, 10 pi sobre 3 en centímetro cúbico. Que no es otra cosa que 60 pi sobre 3 centímetros cúbicos. Y simplificando 60 entre 3 me da 20 pi centímetros cúbicos. Y ese es el resultado final, es decir, el error en la medición de este volumen debido a la medida del radio y la altura es de a lo más 20 pi centímetros cúbicos. Y como esto podemos o vamos a ver en la tarea muchísimos ejemplos más de cómo utilizar el diferencial total para estimar lo que dijimos aquí. Error en la medición, cantidad de cierto material para hacer una caja, un bote, una lata, grosores de platas, láminas, etc., volúmenes y demás. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase.